es una profesión que comprende un conjunto de actividades que tiene que ver con la recogida, con la elaboración y con la difusión de información de interés social. Pero así como otras profesiones, tiene sus ramas. En esta ocasión vamos a hablar del periodismo de información. Tenemos como invitada a la maestra Sandra Soto Rodríguez, que es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, máster en Desarrollo Organizacional y Humano y actualmente es doctorante en Educación. Mira, me gustaría empezar con una frase que me gusta del escritor Gabriel García Márquez. Él dice que la investigación no es una especialidad de oficio, sino que todo el periodismo tiene que ser investigado por definición. Entonces, para mí es una forma de expresión social que satisface cualquier necesidad que quiera saber el mundo, es decir, en su país, en su localidad, en su región, y con la intención de conocer hechos o acontecimientos que tengan un interés reflexivo sobre todo eso. Literalmente el investigador detecta, señala, busca, encuentra cualquier tipo de detalle. Una característica bien principal del periodismo de investigación es la observación. ¿Por qué? Porque no se nos puede pasar ningún detalle, ¿sí? Tenemos que estar fundamentando todo el proceso que tenemos del tema a investigar para que posteriormente pueda ser publicado en algún medio de comunicación. El trabajo de un periodista consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello, recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elaboran sus artículos que pueden tomar varias formas para su difusión oral, escrita o visual. Fíjate que las fuentes de información pueden ser diferentes, de acuerdo al contexto o tema que estés tratando. Por ejemplo, puede ser desde fuentes personales, fuentes privadas, fuentes gubernamentales, documentales, ¿no? El tener en cuenta primero el tema a elegir es bien importante, ¿no? Para que yo de ahí no solamente me base en puras personas, sino que pueda tener también documentos que tengan un antecedente, una historia sobre todo, para poder yo insertar dentro de mi reportaje, de cualquier tipo de investigación que tenga este enfoque de periodismo de investigación. Existen varios principios que guían esta labor periodística. Uno de ellos es hablar con la verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que se requiere para ejercer esta profesión? Lo primero que se debe de saber es qué es periodismo de investigación. Si yo no sé qué es periodismo de investigación, no voy a saber investigar y voy a andar con muchas ambigüedades, ¿no? Te comentaba, si hago un reportaje, sabemos que tengo que tener más de 3 fuentes. No puedo poner solamente lo que me dice una parte, sino también otra parte, seguir investigando. No dar algo por hecho, ¿sí? O sea, tengo que tener bien verificada y confirmada mi información para poder yo emitirla en algún medio de comunicación. Algo bien que yo les digo mucho a los alumnos, saber de lo que voy a preguntar. Saber siempre de lo que voy a preguntar, porque si yo no sé, yo voy con mi fuente de información y yo no sé qué preguntar, pues voy a andar también ahí como perdida un poquito, ¿no? Y que cuando estemos ahí en ese momento, escuchemos. El ser periodista de investigación se basa, te decía en el primer momento, en observación, pero otra situación que para mí es muy importante es el escuchar. El escuchar cualquier detalle, cuando estoy con una persona, no solamente enfocarme en la pregunta que sigue, ¿no? Que le voy a preguntar sobre el tema de la historia del rebozo o cualquier otro tipo de tema que yo quiera hacer, sino escucharlo, ¿no? Porque a veces por estar tan preocupado por la siguiente pregunta, pierdo como la ubicación y tal vez le pude haber hecho otra pregunta a la persona en ese preciso momento, ¿verdad? El saber también buscar documentos, también los adecuados dentro de cada municipio se encuentran bibliotecas, hay hemerotecas, hay personas, hay cronistas que a veces guardan mucha historia de sus municipios que a veces pues no nos ponemos a pensar que puede formar parte de nuestra investigación y que tienen una base, ahora sí, fundamentada en lo que estoy investigando. Hay un aspecto, te decía yo, importante, que es salir de la oficina. O sea, un periodista de investigación no se tiene que quedar únicamente en la oficina, ni estar únicamente con las fuentes de información o en los documentos.
es ir a observar cada detalle que sucede en el entorno de acuerdo a lo que estemos investigando para hacerse parte de la historia y al momento de redactarla pueda transmitir esa esencia, ¿no? Y pues al final tienes que organizar todo el material. Híjole, yo creo que es algo bastante pesado porque entre tanta información, si no llevas una organización, se pierde uno, ¿no? ¿Qué puedo poner primero? ¿Qué puedo poner después? Pero si llevas bien estructurado todo tu contexto de tus fuentes, las mismas fuentes te van dando el parámetro para ir jerarquizando tu información al momento de ponerla pues en vivo y en directo. Y lo demás es periodismo de investigaciones, sácale tiempo. Es decir, cuando me refiero a sácale tiempo, se refiere a que dé yo un poco más de tiempo de lo que yo tengo establecido. Si yo trabajo en un medio de comunicación y me dicen tienes que sacar este documental, este reportaje, pues tal vez en las 8 horas que tengan en la oficina no voy a alcanzar. Entonces también como periodista también tengo que tener la disponibilidad de tal vez hacer una llamada extra, fuera de horario visitar algún lugar, porque a lo mejor lamentablemente en esos horarios son los que están las personas, ¿no? Y a lo mejor en el horario de oficina que estoy, a lo mejor no. Entonces, si realmente nos apasiona el periodismo, debemos de tener un tiempo extra para brindarle mejor el fundamento. Cabe mencionar que ser periodista en algunos países es una profesión que requiere de mucho riesgo y de mucha entrega. Cuando nos gusta mucho investigar, están en el aspecto de ser reportero o periodista, lo primero que tenemos que hacer es de qué están hablando los medios de comunicación, porque finalmente tú sabes que los medios de comunicación dan el parámetro hacia la sociedad, entonces la sociedad a veces quiere saber más a fondo sobre cierto tema, entonces yo tengo que observar todos los medios de comunicación que hay en mi momento, en mi contexto, en ese instante, para poder de ahí definir qué tema es el que considero más recomendable para esta etapa. Así como existen modas, también en el periodismo de investigación existen etapas para dar a conocer de acuerdo a lo que se muestra en televisión, ¿sí? Otra situación interesante es analizar las causas y consecuencias del por qué sucede lo que estamos viendo en televisión. O sea, nos ponemos a ver noticias, pero no sabemos por qué suceden o nos echamos la culpa unos a los otros, ¿no? El caso del terremoto, que primero sucedió toda la situación, que iba a prevenir y todo, y que después ya están echando de alguna manera u otra, contextualizando que a lo mejor las estructuras no eran las adecuadas y demás, ¿no? Yo creo que ahí la responsabilidad es de cada ciudadano, ¿sí? El saber que México es una ciudad, por ende, con este tipo de situaciones, entonces debe de estar preparada para cualquier situación, aun y cuando sabemos que nos llegan a caer de sorpresa, yo lo sé, pero sí es importante no de repente pues ser neutrales y muy respetuosos, ¿no? Porque lamentablemente en diferentes sucesos pues mueren muchas personas, que no es satisfactorio darlo a conocer, entonces también el periodista debe de ser muy, tiene que tener mucha sensibilización en su manera de expresarse y ser muy respetuoso hacia las familias, ¿verdad? En este tipo de problemas. Hay que recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano. Este fue consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa. Sin embargo, dependiendo del público meta, necesitamos respetar ciertos parámetros respecto a los temas que tocamos. Principalmente es definir el tema, ¿sí? Definir el tema muchas de las veces llega a causar un poco de polémica o controversia cuando eres estudiante, porque unos dicen un tema, otros dicen otros. A veces cuando ya estás en el medio de comunicación ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque a veces el mismo editor te dice sobre qué lo hagas, ¿sí? Aquí lo importante es que tengas bien definido el tema, porque de ahí formula la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues el saber si es verdad o no. Entonces lo formulas y después te dedicas exclusivamente a investigar el tema en todo lo que me acabas de comentar cuando te mencioné de las fuentes de información, acerca de las bases de saber observar y todo, pues únicamente investigar. Y lo más importante, y que también puede ser un coco para los periodistas, redactar y redactar.
Porque tal vez a la primera no salga bien, o tal vez a la primera vez que grabe en video no sale bien y tengo que volverlo a corregir. Entonces, también, ya te dije dos cosas anteriores. Primero, la observación, escuchar, y la siguiente sería, para mí, en lo personal, la paciencia. Sí, porque un periodista de investigación, cuando hace sus trabajos, no es rápido. Y no porque no quiera ser rápido, sino porque se necesita tiempo para dar un trabajo de calidad. El proceso de selección de información no es una labor fácil. Veamos qué es lo que la maestra Sandy Soto nos dice acerca de esto. A veces creemos que las noticias o los temas nos los van a dar las fuentes de información, y a veces el tema pues con más entusiasmo, con más energía, o que nos puede arrojar más información y más aprendizaje, está en el entorno. Entonces, con darnos un poquito de tiempo de realmente observar, podemos detectar cualquier tema o hasta más para poder seguir investigando, ¿sí? Y escuchar, lo que te decía, escuchar lo que dice no solamente la fuente o no solamente los departamentos, los funcionarios, sino lo que dice la gente, lo que dice el pueblo, ¿sí? Porque finalmente son los que de alguna manera ven la información. Entonces son gente común que nos da información bastante interesante, además de no buscar únicamente situaciones delictivas, ¿no? O sea, hay otro tipo de temas que muchas de las veces cuando estudias comunicación dicen, no, es que nada más es pura situación de violencia, de inseguridad, y hay otros temas que dejamos de ver y que lamentablemente se pierden, como es el arte y la cultura. Entonces hay que hacer algo por esta parte para ir rescatando, ¿no? ¿Por qué se está perdiendo la cultura? ¿Por qué se está perdiendo el arte? ¿Por qué se está perdiendo la lectura? Porque ya no lo seguimos. Sin duda, ser reportero es un trabajo muy importante para la sociedad desde hace muchos años. Si quieres saber de este y más temas, recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Gente Univa, y no te olvides de vernos por Videa Televisión. Mi nombre es Lorena López, regresamos al estudio.